Muy buenas tardes, amada casa. Espero se encuentren bien. Bueno, yo aquí desde el predio, donde tenemos nuestras reuniones cada sábado, desde ya extrañando verles, oírles, verles llegar como siempre decimos. Pero bueno, por sobre todo esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes en sus casas, en sus quehaceres, algunos quizás de vacaciones, algunos todavía trabajando. Pero bueno, la idea era un poquito compartirles en esta tarde este, algo, algo que recordaba, ¿no? Siempre es bueno aquellas cosas que decimos y que creemos poder replanteárnosla. Siempre hay una expresión que yo digo que es que el Evangelio es altamente legal. Y me puse un poquito a profundizar en eso de por qué esa frase, ¿no? De por qué el Evangelio es altamente legal. Y leyendo Marcos 12:30, también está en Mateo 22:37, también está en Deuteronomio 6:5, porque es algo que Dios le dice a Moisés primeramente. Él le dice, amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Dios le da un mandamiento a Moisés. No le dijo, si quieres o si puedes, ama al Señor tu Dios. No. Vemos que el énfasis del mandamiento se trataría de que amar a Dios tiene que ver más con algo legal, ¿no? Porque hay un énfasis, amarás al Señor tu Dios. ¿Eh? Eh, Tiene que ver más con un énfasis legal que con algo emocional, porque en las personas, en la gran mayoría, dicen amar, ¿sí? O las personas que dicen más bien amar, es porque están envueltos en emociones, en sentimientos y en relaciones de pareja llenos de ¿qué? Llenos de deseos y de admiración por la belleza física más que nada. Entonces uno dice, amo a tal persona. ¿Mm? Pero en Dios es altamente legal el amar. ¿Mm? Pero por eso es que el amor no es un sentimiento. ¿Mm? Es la decisión que uno toma o determina ejecutar sobre otro, por encima de los gustos, por encima de las emociones, si bien conlleva emociones, pero es por sobre todo, las incluye, pero es por encima de todas esas emociones y por cualquier tipo de gustos. Por eso Dios no nos amó pese a que nosotros fuimos los causantes a través de Adán del desgobierno de Dios en la tierra, por así decirlo, ¿no? En Lucas 6:32 dice, el Señor profundiza más todavía este punto de amarás al Señor tu Dios. Dice, porque qué mérito, esto ya lo dice Jesús, dice, porque qué mérito hay o qué mérito tenéis si amáis a los que os aman. No hay mérito allí. Entonces hay una expresión a través de esto que algunas veces uno oye y que nos ha hecho pagar muy caro entender esta legalidad de Dios, ¿no? El no lo siento, no siento de hacerlo. Y nos vamos dando cuenta que el amor no es una cuestión de sentir o de emoción o de deseo. Es altamente legal, es un mandato legal de Dios. Entonces, esa expresión de no lo siento o sí lo siento ahora, termina siendo casi una excusa para justificar la irresponsabilidad como cuerpo, porque amar es legal, es un mandato que hace que la legalidad de Dios se establezca. Entonces, eso de no lo hice porque no lo siento, o ahora lo hago porque lo siento. Si las personas no pueden desarrollar un sentido, por así decirlo,
una vida de pacto vertical con Dios, tampoco podrá desarrollar una vida horizontal de pacto con otras personas, por así decirlo, ¿no? Necesitamos estar claros en eso, porque de la manera que nos relacionamos con Dios será la calidad de relación que vamos a tener con las personas. ¿Mm? El, el hacer que Jesús se hiciera acreedor, estamos hablando de la legalidad del Evangelio, ¿verdad? El hacer que Jesús se hiciera acreedor de todo lo que el Padre había dicho de Él, ¿sí? De todo lo que el Padre había dicho de Él, hacía falta más que ser hijo de Dios. Tenía que tener un convencimiento, una revelación de lo que se decía de Él, que ya estaba firmado, estaba decretado en el mundo espiritual esto. No era algo que tenía que pasar, pero lo tenía que creer, lo tenía que saber. Entonces, si usted se pone un ejemplo, si usted se pone a barrer las calles de su ciudad, por eso usted no tiene derecho a cobrar un sueldo municipal. Mientras usted no lo hayan acreditado, confirmado y establecido como un barredero municipal, usted no puede recibir un sueldo. Entonces tenemos que ser confirmados, esa es la legalidad. Si no hay un nombramiento, no vamos a ser empleados municipales. Primeramente debe haber un nombramiento, es la legalidad de Dios. Efesios 4, cuando dice, Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Allí hay una constitución. En el mundo espiritual anunciaron legalmente a los que iban a gobernar la iglesia, quienes iban a administrar, quienes iban a edificar el cuerpo de Cristo. Hay un nombramiento. No somos hijos por lástima, ni sentimiento, ni porque Dios es bueno, sino que el Padre le agradó decretar que usted y yo legalmente somos sus hijos. Por eso es que me sonaba esa expresión que siempre repito, es altamente legal. Tenemos que entender y se nos tiene que revelar esta legalidad de Dios. Dice, más a los que le recibieron le dio el derecho de ser hijos de Dios. Es verdad, nosotros conocemos las Escrituras, conocemos los versículos, pero si no se nos revela el decreto, que es lo importante, que es lo legal, no podremos hacer más que seguir guardando conocimiento, pero alejados del efecto del decreto, de lo que Dios ya definió sobre nuestras vidas. Entonces, cuando la Biblia dice apartarme a Bernabé y a Saulo, otro decreto de parte de Dios, apartarme a Bernabé y a Saulo, quiere decir que Dios ha decretado que a donde vayan habrá unción, habrá gracia apostólica, respaldada ¿por quién? Por Dios. Respaldará el trabajo que hagan, es decreto. Es más, ni siquiera tiene que ver con oración, en cuanto oren Bernabé o Saulo, no, ya se decretó. Dios va a avalar eso. De la misma manera tiene que pasar con nosotros, mis amados. Sabernos, creerlo, abrazarlo, que por decreto Él nos ha hecho hijos y a todo lo que Él nos envíe va a sostener, va a solventar y va a sustentar con todo lo que sea necesario, desde finanzas, fortaleza, salud, claridad, fuerzas, entendimiento, paciencia, todo lo que se necesite estará porque Él ya lo ha decretado. Simplemente tenemos que no solo saberlo, sino creerlo y haberlo abrazado. Por eso es altamente legal el Evangelio. Bien, mis amados, era compartir un poquito acerca de esto que tenía en mente y que quería explayar un poco, así que tengan un excelente viernes, ¿sí? Bueno, anhelando verlos ya en febrero, en los primeros días, nosotros preparando nuestro viaje a Uruguay con los pastores Pérez para poder visitar allí algunas familias y también establecer, ministrar y administrar esta verdad presente que el Señor nos ha dado en medio de los hermanos allí de la ciudad de Montevideo, de Maldonado, y en donde Dios nos permita
estar presentes, sabiendo que Él lo ha decretado y que Él va a solventar todo aquello que se necesita para realizar su obra, su tarea. Nos vemos, que tengan un gran viernes, un buen descanso y nos vemos pronto.